Me decía, o me ha dicho mi amigo Edu García, que haga una rectificación, porque la revista recoge en la parte final una breve referencia al currículum de los colaboradores. Y me decía Edu que consta por error que él es licenciado en Derecho, que en realidad es diplomado en Derecho. Por tanto, él quería que eso constara expresamente y yo, atendiendo a su petición, pues la realizo, sí. Yo me añado, porque a mí me pone mi amigo Alberto, politólogo. Politólogo. Y es que una vez me pusieron político abajo, y ya, ahora ya me hace famoso. Pues yo también, que no me llamo Tomás, me llamo Osvaldo. Exactamente que... Puestos a corregir. Bueno, ahora yo me pido rectificación. Bueno, tú eres... Sí, pero él me ha dicho que lo diga. Y aprovechando además que él me ha dicho que lo diga, y aunque se enfade un poco, yo voy a añadir algo por mi cuenta, ya aprovechando que tengo una referencia explícita a él. Y lo que no pone en su currículum es que durante más de 15 años fue miembro del Pleno del Consejo de Relaciones Laborales. Y por tanto que me consta en primera persona que él es un profundo conocedor de las relaciones laborales en este país. Pasamos mucho tiempo juntos, compartimos muchos momentos, casi todos buenos, algunos complicados. Y de aquello yo guardo un recuerdo magnífico, un gran respeto en lo profesional y un enorme cariño en lo personal. Y por tanto, ya que me has dado esa oportunidad, pues también añado lo mío a tu currículum y a la parte que no figuraba. Bueno, pues eso, lo primero, daros las gracias por venir, de verdad, de corazón. 7 de la tarde, en fin, una hora complicada. Gracias por estar aquí. Gracias a todos los que esto no hubiera llegado a buen puerto. Utilizo la metáfora marina porque está John y gracias a ellos y a su esfuerzo pues tenemos aquí un pequeño libro que bueno, yo creo que aporta elementos para una reflexión. Gracias en especial a los que tienen el gesto de una bueno, yo creo que siempre hay que agradecer doble generosidad, que no solamente aceptaros intervenir en la revista, sino que están aquí ahora como ponentes, ¿no? Ocupando esta mesa. Pues María Fufiao y Aunay Sor, ¿verdad? Gracias de corazón. Prometo que voy a darles la palabra enseguida. Estas cosas siempre se dicen y no siempre se cumplen, pero les voy a dar la palabra enseguida porque ellos, digamos que lo importante es lo que ellos os van a contar. Pero yo quisiera, por lo menos, utilizar unos minutos, unos cuantos, para explicar un poco, pues en primer lugar, el contexto de esta iniciativa, ¿no? Y cuando hablo del contexto de esta iniciativa, pues quizá de la pregunta que surge, o la primera pregunta que surge, ¿no? Que es, bueno, ese título un tanto genérico de sindicalismo y democracia, ¿no? ¿Qué buscabais, qué pretendíais el grupo promotor de esta iniciativa cuando hablábamos de sindicalismo y democracia? Por eso salió pronto y la verdad es que creo expresar un punto de vista compartido. No pensábamos en la democracia simplemente como un sistema de gobierno que garantiza o que reconoce las libertades formales. ¿No? Pensábamos en algo mucho más profundo, en algo mucho más, en una democracia cualificada. Y por decirlo de una manera pues, rápida, contundente y que se entienda, pensábamos en una democracia que es un sistema articulado, bueno, que es capaz de crecer, que es capaz de evolucionar con un objetivo básico. El objetivo no es otro que el de repartir mejor la riqueza, ser un factor, un elemento esencial de contribución para una sociedad progresivamente más justa. Esa es la democracia que nos interesaba y a la que queríamos vincular la idea del sindicalismo. Eso que en una expresión que quizá ahora bueno, no sé, yo digo está un poco devaluada o se utiliza menos, es la democracia a la que responde un poco la idea política del Estado social, democrático de derecho, del Estado social, básicamente. Así que esa era nuestra idea fundamental, ¿no? Y en torno a ella nos convocamos a este plantel de personas maravillosas que dijeron todas que sí, dijeron rápido que sí. Dentro, decía, tenía colocado aquí la cita de Obama, ¿no? Es que también
preparando un poco esta intervención, decía, ya casi nadie cita a Obama, al menos a los sitios a los que yo voy, donde yo tomo vinos y eso, Obama no es muy usado, ¿no? Pero Obama decía una cosa muy contundente, también muy sencilla, que no debería olvidársenos, ¿no? Decía que una sociedad no puede basar su desarrollo en hacer cada vez más prósperos a quienes ya son prósperos, ¿no? Bueno, yo creo que esa es una idea muy importante y virtuosa, ¿no? Pues, que no se me olvide citar a Obama. Bueno, a partir de este contexto, pues lo que decidimos es que nuestra mirada se dirigiera en dos direcciones, ¿no? La primera, una dirección pues más histórica, una mirada histórica, sin nostalgia, sin pretensión de hacer historia académica, con la intención y la voluntad de aprender de un pasado que fue pues enormemente, creo, fructífero. Una mirada hacia un sindicalismo que fue un factor importantísimo, que desempeñó un papel muy relevante en la transición hacia el régimen político, a la recuperación de la democracia y el régimen del 78, que tuvo también, sin duda, un papel muy activo en la oposición al franquismo en sus últimas fases, ¿no? Esa es una mirada, insisto, sin nostalgia, sin pretensión academicista, sino más bien con intención pedagógica, ¿no? ¿Qué podemos aprender de ahí? Esa mirada contempla también otras, o tiene otras vertientes, ¿no? Una de ellas es la europea, de la que luego nos hablará José María, y que desarrolla en su artículo, que yo creo que es una contribución magnífica, ¿no? A un poco cómo se articuló en lo formal y en lo informal el sindicalismo español con, bueno, el sindicalismo europeo en el proceso de construcción de la Europa social, ¿no? Cuando leía su artículo y esas fases que él distingue, ¿no? La primera fase de la idea fuerza de la equiparación en el progreso, que como todas las ideas, Unai habla mucho de la batalla cultural y de las ideas, y yo creo que es esencial, pero como todas las ideas, pues bien formuladas, condensa un principio muy relevante, ¿no? Nos equiparamos en el progreso, que luego sufrió las consecuencias de esa, lo que tú llamas también la revolución conservadora, bien conocida de finales de la década de los 70, que luego sufrió el embate durísimo, ¿no? De la reacción de las políticas de consolidación fiscal y austeridad, bueno, que se adoptaron formalmente, iba a decir descaradamente, no sé si el término es muy, pero se adoptaron pues con motivo de los efectos de la gran recesión del 2008, pero que materializaban ideas que ya estaban por ahí, que ya eran ideas, bueno, manejadas por un cierto discurso, pues con una intención política explícita, y que ahora, bueno, pues dicho esto con todas las cautelas, quizá estaría recibiendo un nuevo impulso. En todo caso, una pieza que creo que es estrictamente necesaria en la construcción de esta democracia avanzada, de esta sociedad más justa, más progresiva. Y también tenemos una mirada a nuestra realidad, ¿no? Tenemos una mirada a nuestra realidad como sindicalismo, bueno, sindicalismo de Euskadi. Así que, primera gran decisión, hacer esta mirada histórica, contando para ello digamos, con un plantel privilegiado de personas que fueron testigos directos en muchos casos de esos procesos, ¿no? Pero, evidentemente, también teníamos que acercarnos al presente. En este acercamiento al presente, yo destacaría tres cosas fundamentales, ¿no? La primera, siempre bajo la idea de que, como decía antes, pretendemos buscar o reflexionar sobre el modo de contribuir a esta democracia más avanzada, más justa, más alineada con los intereses generales de la ciudadanía, de las personas, en fin. Digo que lo primero es pues, identificar un poco los rasgos del modelo, ¿no? Para saber, acercarnos un poco a la idea de qué significan, para reivindicarlos, para protegerlos y reforzarlos, ¿no? La segunda, bueno, pues tiene que ver con los retos y las amenazas, que son muchos y complejos. Y la tercera, un poco más propositiva, con las estrategias y con la visión de cómo, en fin, cuál es el discurso, cuáles son las iniciativas, cuál es un poco la acción político-sindical que podría ir colaborando de manera activa en la construcción de esta sociedad mejor, más igualitaria y más justa. Y yo, evidentemente, no puedo dedicarme a profundizar en todas ellas,
porque no sabría además, por tanto me viene bien este papel de introductor, pero sí quisiera hacer algunas reflexiones un poco más pegadas a lo que es, bueno, iba a decir mi especialidad, sobre los tres aspectos. El primero, el modelo, ¿no? Yo creo que en el modelo hay un rasgo que tendemos, creo, no sé si a minusvalorar o que a veces damos por supuesto, de la estructura, digamos, del armazón, ¿no?, de nuestro modelo de relaciones laborales, de sus rasgos esenciales. Digo un rasgo que a veces damos por supuesto y del que quizá no extraemos todas las consecuencias que comporta, ¿no?, que supone, que es la función institucional del sindicato. El sindicato tiene una función institucional que trasciende la defensa del círculo estricto de su base afiliativa, y eso forma parte de nuestro modelo. Evidentemente sin renunciar a la defensa de los intereses directos de sus propios afiliados, pero el sindicato va más allá, ¿no? Se cita mucho y, bueno, yo creo que nunca es excesiva la cita del artículo 7 de la Constitución Española, ¿no?, que es la que define pues, la arquitectura básica del Estado, en la que se coloca como una pieza esencial al sindicalismo, a los agentes sociales, también a las organizaciones representativas, ¿no? Este rasgo institucional me parece importante porque creo que está plagado de consecuencias, ¿no? Y por tanto creo que tenemos que defenderlo activamente, ¿no? Las consecuencias más directas son, o tienen que ver, en mi opinión, con el papel del sindicalismo en el ámbito amplio del diálogo social y en sus dos manifestaciones más específicas, el diálogo bipartito y el diálogo tripartito. En el diálogo bipartito, por más que esto lo digamos, yo creo que hay que volver a insistir en ello. Es precisamente esta dimensión institucional la que explica que el instrumento fundamental de actuación y de acción sindical sea el convenio colectivo que se aplica a la generalidad y al conjunto de las trabajadoras, y no solo a los afiliados o a quienes pertenecen a las organizaciones firmantes. Este rasgo, esta característica, yo creo que ha permitido que el convenio colectivo funcione de manera correcta como un instrumento fundamental y básico de reparto primario de la riqueza. Eso que se llama una de las manifestaciones de la predistribución, ¿no?, que las personas tengamos acceso a rentas a través de nuestro trabajo. Los convenios colectivos en eso han hecho un papel esencial, ¿no? Y este convenio colectivo de eficacia general es una pieza clave, y yo creo que conviene no olvidarlo. Y además conviene reparar en que el convenio colectivo de eficacia general, que perdura en el tiempo, es decir, que está garantizada su vigencia, en fin, todo, no es producto de una decisión del legislador, ¿no? Eso que a veces los juristas llaman, es el margen de discrecionalidad del legislador ordinario que ha optado por ese modelo. No, en mi opinión, es una consecuencia necesaria precisamente de los rasgos constitutivos de este sindicalismo que tiene vocación de actuar como un agente de construcción del Estado y de alguno de sus elementos básicos, ¿no? Eso se planteó en el recurso que se hizo ante el Tribunal Constitucional frente a la reforma del 12, ¿no?, aunque fue contestado mayoritariamente en sentido negativo. Hay un voto particular de lectura muy aconsejable, el voto de Valdés del Rey. Como no nos oye nadie, voy a decir un poco ampuloso, como casi todo lo que hace Valdés del Rey, pero muy interesante, ¿no?, con esta conexión con lo que es el modelo de... Bueno, en todo caso, debe ser, me parece, y a eso le queríamos prestar atención. En segundo lugar, el diálogo tripartito o la concertación, ¿no? Yo no voy a insistir en la importancia del diálogo tripartito y la concertación, ¿no? A mi derecha está Unai, que activamente ha participado, ¿no?, en su organización, él mismo, en estos procesos de concertación que han generado frutos, en mi opinión, muy virtuosos, frutos que se plasmaron en una reforma laboral, la del 2021, que revertió los elementos más perjudiciales de la del 12, que ha conseguido elevar el salario mínimo interprofesional a las cotas en las que ahora está, que consiguió, bueno, pues, incorporar al círculo de protección del derecho laboral a los riders, que consiguió una cosa que a veces se valora poco, que es extender la capacidad de los representantes legales de la RLT al conocimiento de los criterios con los que operan los algoritmos cuyas decisiones inciden en el contenido material de las relaciones laborales, ¿no? Ahí está, esa concertación que es la consecuencia de esa llamada que se hace al sindicalismo para que construya Estado desde el diálogo, ¿no? Pero eso me parece esencial.
Afortunadamente, en mi opinión, afortunadamente, en Euskadi tenemos experiencias de ese diálogo tripartito, de esa concertación. Tenemos también algunas personas que nos acompañan, buenos amigos, que trabajaron duramente por conseguir institucionalizar eso, incorporarlo como una pieza, pues eso, de la legalidad básica, ¿no? Por enraizarlo en nuestro marco normativo, y que, bueno, está generando también sus frutos. Y tenemos también la experiencia o la necesidad, más bien, de construir el modelo europeo desde un diálogo social de ese nivel, ¿no? Primera parte, liquidar. Segunda, retos. Hombre, evidentemente no voy a hablar de todos los retos, que son muchos y muy variados, ¿no? Bueno, a mí me gustaría un poco agrupar, para situar, luego no sé, estos retos y estas amenazas en torno a dos polos, ¿no? Yo creo que hoy el mundo de las relaciones laborales asiste a retos de doble naturaleza. Algunos son internos, dentro o intramuros del propio modelo, ¿no?, respecto a personas y colectivos que están formalmente incluidos en el ámbito de protección del derecho laboral, pero con connotaciones, bueno, de notable precariedad. Colectivos que requieren, y personas que requieren de una respuesta mucho más específica, mucho más diferenciada. Ese es un gran reto para el sindicalismo. Por ponerle nombre y por no quedarme en las generalidades, estoy hablando de la igualdad, estoy hablando del tratamiento de los jóvenes, estoy hablando de los inmigrantes, estoy hablando de la diversidad, de la gestión de la diversidad, en fin, cosas. Estoy hablando también de la participación, de la que UNAI se ocupa como apartado específico en su artículo, que tiene riesgos, pero que implica un reto. Bueno, es decir, hay grandes retos dentro del sistema, pero evidentemente tenemos también grandes retos hacia afuera del sistema, es decir, en los márgenes del modelo, y que hace referencia a que cada vez es mayor el número de personas ocupadas, pues que o no conectan, es decir, no pueden ser incorporadas al modelo clásico de protección del derecho laboral, que no hay que recordar. Es un ordenamiento jurídico que nació con vocación interventora, de intervenir los mercados, el mercado, es decir, de establecer contenidos obligatorios más allá de la fijación autónoma de condiciones, ¿no? Ahora que se habla tanto de, bueno, nuestro derecho laboral es eso, en esencia. Bueno, decía que tenemos esos retos de personas ocupadas que no pueden gozar de la protección del derecho, que lo hacen de forma muy debilitada. A esto se une, pues, la reconfiguración que se está produciendo, no sé si la expresión es la más correcta, lo que llamaríamos la relación típica laboral por cuenta ajena, ¿no? La aparición de formas atípicas del trabajo, también de eso se habla en la revista y se habla muy bien, ¿no? Básicamente por dos tendencias. Una, la individualización, que es un tumor. La individualización es un tumor que debilita la eficacia, el efecto protector de lo colectivo, en mi opinión. Evidentemente todo lo que he dicho hasta ahora es, en mi opinión, salvo lo que he dicho de Edu, y eso no es una opinión, es un dato objetivo. Bueno, o sea, por tanto, creo que la tendencia al individualismo es un tumor, ¿no? Pero lo es también ese proceso de descentralización productiva que busca lo que busca, ¿no? Que busca dificultar las bases para establecer, pactar e impulsar políticas que consigan pues extender, digamos, equilibrar más la protección, hacerla más homogénea, etc. Eso serían, en mi opinión, los retos. Y termino. La tercera parte es más, voy a decir, más complicada, más densa, ¿no? Que es, bueno, hay que elaborar estrategias y discursos a futuro, ¿no? El artículo de UNAI, y no lo digo porque esté aquí a mi derecha, es una magnífica reflexión, en mi opinión, una parte relevante de la cual se dedica a esto, ¿no? Y habla de la batalla cultural y de las ideas, cosas muy sugerentes, ¿no? Pero yo no puedo terminar sin decir, desde luego sin sustituir a lo que UNAI dirá, que no sé exactamente lo que dirá, pero bueno, lo que he leído en su artículo, ¿no? Pero no puedo decir que dejar de decir que a mí me parece extraordinariamente sugerente de verdad, esa idea de la necesidad de construir un nosotros inclusivo, a partir de los procesos de empoderamiento social, ¿no? Que sustituya y que ponga freno y que signifique un dique
A eso, que en expresión afortunada también, desgraciada pero afortunada, es la tentación de ir construyendo una sociedad despiadada, que es una expresión cargada de fuerza. Frente a esa tentación, a esa deriva de la sociedad despiadada, hay que construir diques. Y eso se hace, en mi opinión, entre otras muchas cosas, pero se hace reforzando, identificándose en nosotros y asumiendo procesos de empoderamiento colectivo, ¿no? Que gane la batalla de las ideas. No me voy a extender más, ni puedo extenderme más. Dicho esto, bueno, pues ha llegado el momento en que mis compañeros de mesa tomen la palabra y nos cuenten un poco cómo lo ven ellos. Hemos decidido en el acto que no voy a hacer presentaciones, ni currículums, ni esas cosas tan pesadas que siempre ocurren cuando alguien dice el currículum del ponente, tiene 17 folios, y dice, bueno, voy a abreviar, ¿no? Y antes está muy loco para que le mande la versión abreviada. ¿Quién no conoce a José María Fufial? ¿Quién no conoce a un rey sordo? ¿Y quién no sabe cuáles son sus méritos? Y, insisto, el grado de generosidad enorme que despliegan habitualmente y en concreto en esta iniciativa de Gran Place, en la que, por cierto, he participado como coordinador, supongo que ya se lo sabe, y estoy realmente orgulloso y agradecido a esta oportunidad. Así que hemos pensado que comenzara José María, o hemos pensado comenzar a Unai, se me ha olvidado ya, y termina. Bueno, si le cedo la palabra. Después trataremos de tener un pequeño coloquio, porque esta cosa está contratada más o menos hasta las 9, menos cuarto o así, ¿no? Bueno, si nos da tiempo. Vale, gracias. Buenas tardes. En primer lugar, quiero expresar mi satisfacción por estar de nuevo en Bilbao. Hace bastantes años que no venía, antes venía más. Tenía más actividades y evidentemente tenía y tengo pues, muchos amigos, muchas amigas, muchos compañeros, y también pues, mi satisfacción por estar por segunda vez, creo, en un acto organizado por la Fundación Mario Naendía. No sé cuántos años hace que estuvimos aquí, me parece que al lado de una biblioteca. También estaba Antonio Gutiérrez hablando, no me acuerdo de qué tema exactamente. Y evidentemente, pues, por una parte me siento un poco acomplejado de tener que venir a hablar de aquí, porque tengo ya perdida mucha experiencia de dar charlas, pero en la sala pues, a muchas personas que son referencias absolutas en varias especialidades y saberes sociales. Y bueno, he pensado que voy a ser, diríamos que sintético a la hora de expresar lo que dice el artículo que escribí en este número de Gran Place, porque creo que, en fin, es mejor leerlo. Quizá lo único que puedo decir es que pues, trata de estas cuestiones. Y sin embargo, desde que escribí el artículo, han pasado cosas. Bueno, por una parte me gustaría hablar de un tema que está relacionado evidentemente con lo que ha sido el papel del sindicalismo en la democracia, en concreto en la democracia española de nuestro país. Quisiera hablar un poco de ese papel que tuvo el sindicalismo en la conquista de las libertades, en la conquista de la democracia en España, porque a veces me da la impresión, desde luego la tuve cuando se produjo el 40 aniversario de la Constitución, de que los sindicatos no existían. Parecía que no existíamos, no habíamos hecho nada, no existíamos en esa cuestión. A mí me parece que la lucha de los trabajadores, la lucha de las organizaciones de los trabajadores clandestinas, pues fueron muy decisivas en la lucha contra el franquismo, en la lucha por la libertad y después en la elaboración de una democracia en nuestro país. Y voy a tratar de decir algunas cosas de cómo lo viví yo aquello. Y también, después de hablar de lo que dice el artículo, que es en definitiva el tema del papel que ocupamos los sindicatos en la adhesión de España o en la entrada de España a la Unión Europea, y también
de la importancia que tienen, en definitiva, las políticas sociales, la política social, muchas definiciones en Europa, que iba evolucionando sobre lo que se entendía por política social, etcétera, etcétera, ¿no? Pero es evidente que, quiero decirlo desde ya, para que no se me olvide, que ciertamente siempre se ha dicho que la construcción europea ha respondido a una ambición de la paz. Y es verdad, pero creo que también es absolutamente verdad que ha respondido a una aspiración de contrato social. Estaba el contrato social, y en la construcción europea, ya de entrada lo digo, pues tuvieron bastante que ver los sindicatos, por ejemplo, lo que se llamaba el sindicato del RU, no se llama exactamente así, pero hablaba de la composición entre los sindicatos alemanes y los sindicatos franceses en el terreno de una serie de cuestiones que tenían que ver y que dieron nacimiento a la creación de la CECA en Europa y después de la Unión Europea. Es decir, que cuando hablamos de la construcción europea, no solo, y creo que eso es así, no solo ha respondido a una aspiración de no volver a la guerra y de la paz, sino también a responder a un contrato social, a lo que era un Estado social y democrático de derecho, que quizá con todas las cosas que han pasado desde entonces, a lo mejor hay algunos que pueden pensar si ya cabe hablar de Estado social y democrático de derecho, o eso de social ha quedado un poco difuminado en esta materia, ¿no? Y también se me ha ocurrido, porque está rondando mi cabeza y me preocupa, algunas cuestiones actuales. A mí me parece que hay 2 o 3 cuestiones que están apareciendo en el debate, que con todo lo que ha pasado en estos meses, desde la invasión de Ucrania, por supuesto de antes de la COVID, y en fin, y la inflación, etcétera, pues están entrando en el debate y que merecen un debate. Yo no tengo respuesta, simplemente leo cosas y me parece que son importantes, fundamentalmente 3 cosas. La una, ¿cómo responder a esta crisis de la inflación? ¿Cómo tenemos que responder? ¿Cómo sería bueno responder? ¿Cómo se está planteando? ¿No? Etcétera. Por supuesto, más preguntas que respuestas. La segunda cuestión que me llama la atención y me parece que está en la actualidad y va a estar más en la actualidad es el tema bueno, de la nueva globalización. La nueva globalización, ¿cómo va a ser? ¿Qué importancia ha tenido la hiperglobalización, que dice Rodri, en la situación que hemos vivido? E incluso, dice Rodri, en el auge de los iliberales, de las autocracias, de los populismos de derecha. Y también, tercer tema que me parece que es absolutamente fundamental, es el tema medioambiental, tema ecológico. ¿Cómo se va a responder? ¿Qué efectos va a tener esta crisis que estamos viviendo? E incluso lo que está pasando, incluso la inflación, etcétera, si solo es una cuestión que depende de la invasión de Rusia. Si cuando ya se acabe la invasión de Rusia, que no sabemos cuándo va a ser, pero a lo mejor va a tardar mucho, realmente se ha acabado ese problema de la inflación, o realmente el cambio climático, todo el medioambiental, está ya señalándonos que entramos en otra fase absolutamente diferente, como pasó en los años 70 y como han pasado en otros sitios, que va a cambiar el mundo y la forma de organizar la sociedad. Y eso que llaman, que Macron ha llamado, que hemos entrado en una época de
ya se acabó la abundancia, se acabó la despreocupación y se acabó las certidumbres, dijo Macron. Y eso, evidentemente, nos va a plantear, creo yo, la necesidad de muchas reflexiones. Entonces, pasando a lo primero, pues yo creo que los sindicatos en España tuvieron mucho que ver y mucho que hacer en la democracia española. Primero porque la acción colectiva contra el franquismo en demanda de mayor libertad sindical, pero libertad en mayúsculas, salía de los centros de trabajo, de las acciones sindicales. Era lo que más, las huelgas, por ejemplo, desde el 51, del 56 hasta la huelga general de noviembre de 1976, eran acciones contra el franquismo, desde que eran laborales, pero que en realidad se convertían en una dinámica política, claramente política. Las organizaciones sindicales, yo creo que no solamente fueron importantes porque realmente era la movilización mayor contra el franquismo, sino también porque un papel determinante en la ruptura pactada que desembocó en las elecciones de 1977. Los tres mayores sindicatos, Comisiones Obreras, la UGT, la USO, estábamos presentes en la comisión de los 10. Íbamos a ir rotatoriamente, Marcelino, Nicolás, yo mismo, etc. Estábamos en aquello. No estuvimos en los pactos de la Moncloa. He leído lo que dice mi amigo, realmente amigo, así lo considero, Sartorius, donde hacíamos en los años 70 y pocos las proclamas, las convocatorias del 1 de mayo conjuntamente en un bar que se llama El Bohío, que estaba en Cuatro Caminos de Madrid. Y dice algo que yo no lo percibía así, que realmente cuando nos reunimos, cuando Suárez, el presidente Suárez nos llamó a la Moncloa en agosto de 1976, él dice que en realidad quería que hiciéramos nosotros el pacto social. Se refiere también a un encuentro que organizó Euroforum en aquel entonces con los tres sindicatos, con representantes de los tres sindicatos y con unos 40 empresarios, y que vino, por ejemplo, un empresario francés y que vino nombres, el que era el líder de los metalúrgicos en aquel entonces de la CGIL y después fue secretario general. Ya me acordaré. Bueno, fue muy importante, pero si yo en lo que yo recuerdo, desde luego las reuniones fueron separadas del presidente del gobierno de aquel entonces con cada uno de los sindicatos, pero yo no percibí que nos pidiera que hiciéramos un pacto social, ¿no? Yo creo que lo que quería saber es cuál era la posición de los sindicatos respecto a lo que fueron los pactos de la Moncloa. Y evidentemente en aquel entonces pues no había unas posiciones tan netas a favor en el sindicalismo. Comisiones Obreras desde luego lo tenía y era muy favorable a los pactos de la Moncloa desde el principio. También vivíamos una situación en la cual se reproducía de alguna manera el compromiso histórico italiano, donde Suárez y Carrillo tenían una conexión muy importante en aquel entonces. Y bueno, yo creo que quizá la UGT no tenía o pensaba, y en el sindicalismo en general se consideraba que el pacto social pues era casi una vergüenza, es decir, era una rendición, era una cosa no muy bien vista en aquel entonces, ¿no? Pero evidentemente los sindicatos no se pudieran, yo creo que no se quería que los sindicatos estuvieran en el pacto de la Moncloa.
estuvimos, evidentemente. Lo que sí creo absolutamente, creo que Suárez también lo creía, es que los pactos de la Moncloa no se hubieran podido hacer nunca contra los sindicatos, nunca, porque los sindicatos tenían una capacidad de respuesta, una capacidad de convocatoria, una capacidad de legitimación muy importante, ¿no? Bien, no sé, evidentemente, quizá hay una cosa que también me gustaría expresar. Se ha hablado mucho, por ejemplo, de la coordinadora de organizaciones sindicales y que no fuimos capaces de hacer la unidad. Yo creo que la COS nunca fue pensada para hacer la unidad de los sindicatos. Estaban las misiones, estaba la OIT, estábamos nosotros de la USO, y fue un debate distinto. Fundamental de la COS fue el reivindicar que absolutamente todos fueran legalizados. Nicolás Sartorius dice que cree que había una intención de no legalizar comisiones obreras. Yo no lo he vivido así, no lo he visto. Sí había evidentemente sectores que no querían legalizar la PC, eso sí, pero no a los sindicatos. Yo por lo menos no lo viví así. Y desde luego la COS sí creo que fue un órgano que quería hacer la unidad. Había unas situaciones muy diferentes. La posición de Marcelino Camacho era decir, bueno, vamos a heredar al sindicato vertical con los ascensores funcionando. Bueno, sí, era una posición, bueno, una bonita frase, pero que no respondía a la realidad y que bueno, era más o menos decir, el que quiera que venga todos a comisiones. Y esa posición no la compartía, evidentemente, la UGT, que dijo primero la libertad y luego la unidad. Tampoco lo pensaba, a mi modo de ver. Y la USO y tal, yo me acuerdo que defendimos el hablar de alguna posibilidad de acuerdo por tendencias, que había dos ejemplos en aquel entonces, que era el ejemplo chileno y que había el ejemplo portugués, el GTP, etcétera, etcétera. Bueno, digo esto para decir que sí creo que en España, y eso lo he discutido bastantes veces con los amigos de comisiones, con Mariza, con otros y tal, a pesar de todo, yo creo que no somos de los peores en lo que ha sido la unidad de acción. No lo creo. Creo que casi siempre se han convocado las manifestaciones del 1 de mayo, por ejemplo, siempre de una manera común. Y bueno, hemos tenido épocas en las que no ha habido una unidad de acción, pero la hay desde, por ejemplo, los 80 y tantos, antes que llevaron a la huelga general, etcétera, etcétera. Y bueno, y hemos tenido una relación bastante mejor, a mi modo de ver, de lo que han tenido otros muchos países. Bien, los sindicatos, además, en aquel momento, de alguna manera situamos en el centro de nuestra estrategia, yo creo que todos en aquel entonces, y por encima de cualquier objetivo, la consolidación democrática. Ese era nuestro objetivo, más que reivindicaciones, diríamos, parciales, etcétera, etcétera. En aquel marco de problemas económicos derivados de la apertura al exterior, perdimos, me parece recordar, que casi 1 millón de trabajadores en las reconversiones industriales, etcétera, etcétera, de una profunda crisis económica internacional en el marco de una política laboral de consenso. Digamos, bueno, quizá una política laboral de consenso puede evitar o, diríamos, condicionar, o no sería la palabra condicionar, sino llevar la conflictividad social de determinadas maneras, facilitar los compromisos políticos, establecer un marco mayor para la actividad, de mayor certidumbre para la actividad económica. Y ahí fueron los pactos de la Moncloa. Hubo después las jornadas de represión de Abril Martorell, que no se llegó a un acuerdo, que él hizo los topes salariales, que hicimos los sindicatos 180 millones de horas de huelga y no los fuimos capaces de quitar. Y se cambió
o se planteó la necesidad, por lo menos algunos planteamos la necesidad de modificar de estrategia, y salieron otras cuestiones. Y empezó, en definitiva, pues una concertación en el terreno ya no a 3, sino a 2, entre los sindicatos y los empresarios, con el acuerdo básico interconfederal, con el acuerdo marco interconfederal y con los distintos acuerdos que se hicieron. Bueno, yo creo que ha habido, como decía, pues un escaso reconocimiento político a los sindicatos, y creo que han sido fundamentales en la conquista de este marco de relaciones laborales a través de la negociación, del estatuto, de la negociación, en gran parte también del estatuto de los trabajadores, de la ley de libertad sindical. Es decir, no salieron esas cosas de proyectos políticos, sino a través de la negociación de los interlocutores sociales. Tuvimos que negociar en gran medida el título tercero del Estatuto de los Trabajadores, tuvimos que negociar la ley de libertad sindical, tuvimos que negociar, he visto, bueno, pues que en cada acuerdo de alguna manera ha perdido alguno, ¿no? Pero por ejemplo el tema que se decías tú, Tomás, el tema de la institucionalidad de los sindicatos, la participación en los organismos institucionales, el reconocimiento de las secciones sindicales, el reconocimiento evidentemente de la erga omnes, de la aplicación de los convenios. Es decir, fueron cuestiones muy importantes. La ley de 40 horas que se planteó a partir del acuerdo básico interconfederal, bueno, el acuerdo entre sindicatos y gobiernos, por ejemplo, después del 14D, el año 90, que fue muy importante. En fin, muchas cosas de ese estilo, ¿no? Nosotros encontrábamos en aquel entonces, en los años 50 y 60, que había cosas que no funcionaban. Es decir, el régimen de Franco ya había sido reconocido en distintas instituciones, ¿no? A partir de los años 50, lo tengo aquí más o menos apuntado, ¿no? La Guerra Fría, diríamos que vino en auxilio del franquismo, y el planteamiento anticomunista, diríamos, del régimen había contado a favor del reconocimiento de lo que se llamaba el mundo libre. En 1950 cesó el boicot de Naciones Unidas, se restablecieron las relaciones diplomáticas con Estados Unidos y España entró a formar parte de la FAO. En 1953 regresan la mayor parte de los embajadores, se firma el concordato con la Unión, con la sede, con la Santa Sede, etcétera, etcétera. Ingresa en la ONU en 1955. Quiero decir con esto que vivíamos un momento en el que no podíamos esperar, pensábamos que no podíamos esperar que la presión internacional iba a acabar con el régimen, que se tenía que volver a organizar la clase trabajadora y la lucha de los trabajadores con nuevos luchadores, con nuevas organizaciones. Y de ahí pues surgieron el nacimiento de varias organizaciones, comisiones, la UNSO, la SOC en Cataluña, la FST, CESUD, etc. Después, hay una cosa que me parece que fue muy importante en la lucha de las organizaciones sindicales, fue la apertura económica y lo que fue el Plan de Estabilización de 1959 y la Ley de Convenios Colectivos, no porque reconociera los derechos y demás, sino porque permitió de alguna manera unas actuaciones dentro de las empresas. Y evidentemente fue muy importante el decidir, el participar en el entrismo del sindicalismo vertical. Eso facilitó muchísimo la movilización, etcétera, etcétera. Lo mismo que nos beneficiamos de plataformas, como eran en aquel entonces algunas plataformas de la Iglesia, como las organizaciones, que si la JO, que si la OA, que no sé qué, es donde te reunías, donde ibas a reunirte, etcétera, etcétera.
bueno, creo que fueron decisiones muy importantes. El desarrollo del capitalismo, en definitiva, en España y en otros sitios, cambió el panorama y de alguna manera fue contrario a las posturas del franquismo. Es decir, hubo una movilización desde los pueblos a las ciudades, hubo una nueva clase trabajadora, hubo un nuevo tipo de profesiones, hubo una serie de cambios fundamentales que de alguna manera el traje del franquismo se terminó haciendo impracticable, ¿no? Incluso para los que estaban dentro, ¿no? Surgió un nuevo movimiento obrero que esas movilizaciones, primero yo creo que unían a los hijos de un lado y del otro. Las actuaciones que se hacían eran las más recogidas en la prensa internacional, las más difíciles de negar, etcétera, etcétera. Bueno, todo eso, en definitiva, creo que fue una realidad que hizo que la acción sindical era la más extendida, la más reconocida, la más difícil de negar, la que tenía más audiencia a nivel internacional, etcétera, etcétera, y fue por lo tanto, a mi modo de ver, muy eficaz en ese sentido, ¿no? Bueno, eso es lo que quería decir, y creo que esa realidad de lo que fue el sindicalismo en la construcción de la lucha contra Franco y el advenimiento de la democracia, pues requeriría un mayor reconocimiento. Segunda cuestión, la experiencia histórica del sindicalismo español en Europa. Bueno, pues ahí hubo varias cuestiones que salieron adelante. Es decir, por una parte, Europa, a través de los sindicatos, había todos los sindicatos, eso hay que decirlo, no pasaba lo mismo en todos los países, eran partidarios de la Unión Europea. Hubo durante unas décadas en Europa que había países donde eso no era así. Consideraban que aquello era una cuestión, pues bueno, de explotación, de tal. Europa era como referencia y todos los sindicatos fueron partidarios. No siempre y en todos los países eso fue así. Los sindicatos como precursores de la entrada de España en Europa. Algunos estaban desde siempre, es decir, la UGT estaba en la Confederación Sindical Internacional de Organizaciones Sindicales Libres. ELA estaba en la Confederación Sindical Cristiana. Comisiones Obreras tenía relaciones con sindicatos similares, o sea, tenía mucha relación con la CGIL, tenía mucha relación con la CGT, tenía relación con muchos sindicatos europeos. La USO tenía también unas relaciones sobre todo con sindicatos sectoriales internacionales, como era la química, como era el metal, como era la hostelería, etcétera, etcétera. Todo eso anticipó de alguna manera la entrada en Europa. Los sindicatos fueron, por lo tanto, una referencia, fueron precursores de la entrada en la Unión Europea. Eso significó conocimiento con otros sindicatos, solidaridad, etcétera, etcétera. El sindicalismo europeo, en definitiva, yo creo que jugó un papel importante como modelo de organización, porque al principio había concepciones diferentes de cómo se tenía que organizar el sindicalismo. Bueno, la experiencia europea era que se tenía que organizar por federaciones, por sindicatos de base, etcétera, por confederaciones. Y bueno, había al principio pues, más unas posiciones donde se llamaba el sindicalismo sociopolítico, más de los comités de empresa que de las secciones sindicales, etc. Todo eso creo que la experiencia europea también nos sirvió y nos ayudó en definitiva a negociar determinadas cuestiones, lo que decía antes Tomás, lo de la eficacia general de los convenios. Había países donde la eficacia era de los afiliados. Eso
realmente de los afiliados, incluso en algunos momentos en Alemania, etc. Fue modelo, y después, pues, en la medida en que se estuvo en la Confederación Europea de Sindicatos, pues hubo también una aportación del sindicalismo español en todo lo que fue la profundización de la Confederación Europea de Sindicatos, que cuando estuvo al principio Nicolás de vicepresidente, pues fue el tiempo en que la CES pasó de ser una coordinadora de sindicatos a ser una confederación sindical, etc. 5 minutos más. Pues me paso ya al otro, que es lo que yo tenía miedo. En fin, las cosas que decía yo antes y que me parece que van a estar sobre el tapete, ¿no? Por una parte, yo creo que nos vamos a enfrentar a un reto existencial de la Unión Europea con la crisis que estamos viviendo en este momento. Diríamos que 65 años después de la creación, 30 años después de Maastricht, 20 años después de la entrada del euro, etcétera, etcétera. Yo creo que de una vez la Unión Europea tiene que ser una Europa completa y tiene que pasar realmente a ser coherente con las medidas que ya ha tomado, como la moneda única, la unión monetaria, etcétera. Tiene que tener una unión política y tiene que tener una unión monetaria real en todos los sentidos, si realmente quiere existir, seguir existiendo, y si realmente quiere de alguna manera jugar un papel importante en el ámbito internacional. Y desde luego eso significa, pues, tomar medidas, cambiar ciertas medidas, por ejemplo, los tratados. Una de las cuestiones fundamentales, a mi modo de ver, se ha puesto muy de moda el hablar de la autonomía estratégica de la Unión Europea. Pero realmente, ¿cómo se puede tener autonomía estratégica cuando se tarda tantos tiempos y tantos años en tomar decisiones? Yo recuerdo siempre algo que oí en una reunión con Abril Martorell, que nos hacía hablar un poco de cachondeo, cuando nos reunimos a veces a las 3 de la mañana con él. Pues una vez me acuerdo que dijo: es que los sindicatos os movéis con tiempos estos milenarios, sí, súper largos, no dijo esa palabra, era más radical. Pues estos, sí, ¿cómo se puede tener realmente autonomía estratégica si siempre estamos mandando el balón para más tarde, para más tarde, para más tarde, para más tarde? No es posible. Hay que cambiar la regla de la unanimidad, por ejemplo, que afecta no solo a las cuestiones geopolíticas o de defensa, también afecta, por supuesto, a la fiscalidad, afecta a los temas sociales, etcétera, etcétera. Este reto, además, nos enfrentamos, y yo creo que esa es una de las cuestiones que los sindicatos van a plantear, se está planteando en Europa, es que las recetas que se vuelven a proponer para afrontar el tema de la inflación son bastante inapropiadas. O sea, se habla ya con narrativas que son más propias de los años 70, cuando se decía que había el choque, en fin, de todo tipo, y que pasaban unas cosas y no pasaban otras, y que cambiando los tipos de interés pues lo vamos a arreglar, etcétera, etcétera. Yo creo que estamos en una situación bastante diferente. Hay muchos que lo plantean así, que volvemos a esas narrativas del choque energético, de la extracción, del bucle de precios y salarios, cuando probablemente, en fin, son otras cosas las que se tienen que plantear. No estamos en una inflación de demanda, estamos en una inflación de oferta. Probablemente el bucle no es tanto para nada entre salarios y precios, sino más bien es entre beneficios y precios, etcétera.
En los años 70, la inflación reflejaba una crisis de régimen de crecimiento de los 30 años gloriosos. Y ahora hay muchos, por lo menos algunos que yo he leído, que también entienden que la inflación es un síntoma del fin largamente anunciado del régimen de crecimiento financiarizado, globalizado, supuestamente autorregulado. Por ello, en esta activación de instrumentos tradicionales en la lucha contra la inflación, como la subida de los tipos de interés, puede provocar, y esa es una preocupación muy importante teniendo en cuenta pues, el exceso de deudas privadas y públicas, el precipitar una crisis de deuda que desemboque en impedir las inversiones necesarias para la transición ecológica. Esta es una de las cuestiones que se está planteándose sobre la mesa y que me parece que es fundamental. Lo que no haría más que reforzar, en definitiva, una inflación estructural, climático, exactamente el efecto contrario de lo que se pretende. Y hay muchos que plantean que hay que aprovechar esta circunstancia tan existencial para la Unión Europea para realmente seguir lo que pasó después de la Segunda Guerra Mundial, es decir, de reconstruir el modelo y de lo que pasó en definitiva de la recesión de los años 30. En segundo lugar está el tema del crecimiento. Lo ha puesto de moda el propio Macron cuando ha dicho eso, que estamos en definitiva en el discurso del 24 de agosto, lo que decía yo antes, en el fin de la abundancia, el fin de la despreocupación, el fin de las evidencias. Y se pone en cuestión, hay, diríamos, dos maneras de plantear esta cuestión, ¿no? Diríamos que la aspiración del mercado es que haya un crecimiento permanente y continuo, infinito, de producción, de desarrollo del comercio, de un consumo sin límites, apoyado por un poder adquisitivo, el crédito, el endeudamiento, etcétera. Seguramente el mercado necesita estas aspiraciones y probablemente los consumidores también piensan que es así, pero realmente no se puede, muchos que están planteando eso, y considero que es 2 minutos para... El tiempo corre inexorable, José María, ya sí, si fuera más capaces de mirar el crecimiento no puede continuar infinitamente en un mundo finito. Un pensador de Estados Unidos dijo que el que considera que eso es infinito, que puede crecer como quiera, de siempre y tal y cual, pues dice, o está loco o es un economista. Entonces, realmente algo de eso creo que pasa, y ha pasado en cuestiones pues, bastante concretas, es decir, se quiere enverdecer todo, hay palabras, diríamos, que tratan de embellecer de las apariencias, pero no se quiere hablar de que probablemente eso, como han dicho pues, bastantes, que puede ser brutal. O sea, la transición ecológica, si no se toman medidas, puede ser absolutamente brutal. Y algunos piensan que realmente pues, la tecnología nos va a salvar, y va a llegar y nos va a salvar y tal. Pero probablemente incluso si llega, pues no sé, a lo mejor llega tarde, va a tener muchas cuestiones, etcétera, etcétera. Y es difícil de decir a la gente, pero bueno, digo, porque tengo 2 minutos, con Bandit, aquel famoso... ya solo uno. Bueno, voy a terminar enseguida. Voy a terminar. Con Bandit les dijo en las elecciones a su propio partido, el ecologista y tal, dijo, votarnos a nosotros porque lo vais a tener muy difícil. Bueno, y la última cosa, en 1 minuto que tengo, simplemente decir que
y eso pues, me remito a Rodri, las consecuencias de la globalización, de la hiperglobalización. Rodri dice, plantea, y a mí me parece que puede tener bastante razón, que lo que ha sido el auge del populismo, de derechas, etcétera, tiene que ver no tanto en las guerras culturales, sino realmente en el tema del trabajo. Realmente la hiperglobalización se ha fundamentado para los países, digamos, occidentales y con fuerte industrialización, se ha convertido en un decaimiento de la clase media, absolutamente. Y eso ha creado miedo, ha creado incertidumbres, y el miedo al final, como se solía decir, es la peor de las cuestiones. Bueno, hay desde luego mucho, quizá luego en el debate pueda ampliar esta cuestión que me parece muy central, ¿no? Cómo se puede plantear otra organización, de lo que decía él, el dilema de Rodri, o la combinación entre democracia, entre globalización y autonomía de los estados. Y bueno, lo que dice Rodri, que a mí me parece que está también en el eje de lo que se ha hecho. Y eso lo he vivido yo muy bien cuando estaba en el Comité Económico y Social y era responsable de las políticas internacionales. Es decir, pues hemos jugado a mercado, comercio. Y dice quien más se ha beneficiado realmente de esta hiperglobalización y de hacer lo contrario de lo que decían en Europa, etcétera, ha sido China, ha sido Singapur, ha sido Corea del Sur, etcétera, que realmente lo que ha hecho, y esto pues sí lo tengo en algún sitio escrito, eso sí, dice lo siguiente de Rodri: lo que ha hecho en definitiva China y otros países, se ha beneficiado de la apertura de otras economías, ha subvencionado a sus empresas, controlado sus tipos de cambio y los flujos de los capitales y ha violado los derechos de propiedad intelectual. Es decir, realmente no ha exportado como nosotros, ha desplazado la fabricación a China de no sé qué, de no sé cuántos, y tal. Recuerdo en muchos debates en relaciones con China, en el comité, con los empresarios alemanes, etcétera, sino que ha copiado, ha hecho, etcétera, mientras que la Unión Europea pues, ha creído que quizá con una diplomacia pues, blanda, etcétera, pues iba a conquistar, y realmente eso no ha sido así, porque China está pues, en gran medida con una gran influencia en América Latina, está con una gran influencia en el Mediterráneo, etcétera. Bueno, esto es lo que a mí me preocupaba. No lo he desarrollado porque no lo tengo seguramente suficientemente claro en la cabeza y porque me lleva mucho tiempo tener que leerlo y no saber vaciar, de decirlo de memoria. Yo primero se toma solo la palabra, no tengo que Bueno, pues buenas tardes a todas y a todos. Aunque sea un tópico, vamos, agradecer la posibilidad de participar por segunda vez, porque yo creo que también participé en un anterior número de Juan Plas, hace ya algunos años, cuando estaba en la organización de Euskadi. Y es un placer estar aquí. Me supone venir a Bilbao y marcharme mañana muy pronto a Mieres, a un aniversario de la huelga del 62, una cosa diré. Pero no podía fallar, porque bueno, pues el trabajo que viene haciendo la Fundación y el haber tenido la iniciativa de hacer un número de esta calidad, que verse ni más ni menos que sobre un título que es, si
sindicalismo y democracia a estas alturas de la película, pues creo que bien merecía el esfuerzo. Por tratar de situar una serie de ideas, la verdad es que siempre que se participa en la presentación de un libro, y más cuando es un libro en el que has colaborado solo en un artículo, hay dos formas de abordarlo, ¿no? Creo yo, o tres. Una, hacer una cierta recopilación de aquello que viene en el libro, y particularmente aquello que has escrito como aportación al mismo. Dos, decir un poco lo que te parezca, aunque no tenga que ver con el libro. Y tres, tratar de ligar un poco algunas de las ideas fuerza que se plantean en el libro y de las cuestiones tan sugerentes que aparecen en el libro con un poco, pues, perfecto, un planteamiento amplio de cuáles son los retos del sindicalismo ahora y en el futuro, ¿no? Y en general pues no es fácil aquilatar, porque yo creo que cuando se habla de democracia y sindicalismo, queda un poco para hablar de todo. La experiencia que tenemos del sindicalismo en Europa y la experiencia que tenemos del sindicalismo en España es que, como bien decía Zuciao, las organizaciones sindicales han jugado un papel determinante en la construcción de los sistemas democráticos en circunstancias socioeconómicas y sociopolíticas muy diversas en las últimas décadas. Y lo ha jugado, en primer lugar, en los casos en los que hemos tenido que confrontarnos con regímenes totalitarios, como era el caso de España, pero como era también en otros países, precisamente por la pugna por acabar con esos regímenes totalitarios y llegar a sistemas democráticos. Lo hemos jugado en los países donde tuvieron la suerte de no salir de la Segunda Guerra Mundial con un régimen totalitario, a la hora de construir un modelo de Estado social y de derecho, lo que se vienen a llamar los estados de bienestar, donde los sindicatos jugaron un papel determinante, porque el propio papel del sindicalismo, de la negociación colectiva, era muy funcional al modelo de construcción socioeconómica que se implantó después de la Segunda Guerra Mundial como una especie de vacuna ante el desastre de las dos guerras mundiales consecutivas y de las carnicerías que había habido en el mundo, pero particularmente en Europa entre 1914 y 1945. Entonces ahí el sindicato también juega un papel de construcción de democracia, y el sindicato, en mi opinión, juega también un papel en la construcción de la democracia en algo que yo hago alguna referencia en el artículo, que es la base constitutiva más importante en realidad de lo que es un sindicato, que es la capacidad de democratizar las relaciones laborales, las relaciones entre los empleados, los asalariados, los trabajadores y las trabajadoras, y los empresarios y las empresarias y los detentadores del poder de capital, en el espacio más difícil para hacer democracia, en el espacio más difícil para encontrar espacios de influencia y de participación real, como es no la vida civil, a veces claro que hay que pelear por la democracia, sino la vida económica. Y este es un elemento también muy notable, el más esencialmente sindical, incluso en los sindicatos que no somos corporativos, sino que somos sindicatos de clase. Y de eso también diré alguna cosa. Y en España, además, en esto del papel de los sindicatos en la construcción de la democracia, yo creo que hemos tenido una paradoja que en algunas de las partes de la intervención de Zuciao también aparecía implícitamente. En España hemos jugado el papel de la construcción del modelo social equiparable a un estado de bienestar cuando empezaba el retraimiento de los estados de bienestar después de la crisis del petróleo en los años 73, después de la ofensiva neoliberal de Reagan y Thatcher, y cuando ya se dejaban atrás en el resto de Europa los 30 gloriosos del proyecto keynesiano, del proyecto del modelo del contrato social europeo, por decirlo así, a lo burro y a grandes rasgos. Esta es una enorme paradoja, ¿no? Porque de alguna manera construimos en un tiempo récord un modelo social no equiparable a los mejores de Europa, pero cuando la ola reaccionaria, la ola neoliberal, empieza a generar un influjo en sentido contrario, como hemos visto luego a lo largo de las décadas.
Y por ir dejando así algunas ideas, algunas cuestiones en las que quería situar, siempre intentando no perder esa perspectiva de la acción sindical como construcción de derechos democráticos, de derechos laborales, de derechos sociales y algo que apuntaba Tomás en la introducción, de un nosotros, de un empoderamiento colectivo para construir esos derechos. Porque yo creo que y por ahí acabaré la intervención si no me voy mucho por las ramas, creo que es el gran valor que todavía hoy el sindicalismo sigue teniendo ante el riesgo de oleada que ahora ya no es estrictamente neoliberal, sino que es abiertamente atrasista y reaccionaria, que es el de los nuevos neopopulismos de extrema derecha que amenazan en serio al mundo. ¿Cuáles son las dos grandes capacidades que yo creo que en mayor o menor medida tenemos los sindicatos en este momento? La capacidad de seguir construyendo un modelo social. Lo que ha ocurrido después de la pandemia aquí en España es evidente que la influencia de los sindicatos a la hora de construir una forma de salida distinta a la crisis, veremos cómo acaba, pero de salida distinta, creo que es más que evidente, y lo debemos hacer, al menos si hacemos buen sindicalismo, no desde un concepto clientelar del sindicato, en el mejor sentido de la palabra clientelar, no el sindicato que genera derechos para clientes, para afiliados, no esa especie de despotismo de todo para el pueblo menos en el pueblo, sino a través de la vertebración de la clase trabajadora, a través de la organización de la clase trabajadora, porque al final la propia diversidad de la clase trabajadora va a obligar que realmente para dar satisfacción a sus cuestiones, a sus problemas diversos, va a haber que estar muy pegados al terreno. No va a valer el sindicalismo solo de periscopio, sino que vamos a necesitar sindicalismo de microscopio, y algo trataré también de decir al respecto. Por ir por partes y por ir quemando cosas de las que quiero decir, va a ir como un poco deslavazado, espero que puedan, es como el artículo, no va, aparentemente son reflexiones un tanto justapuestas, un tanto inconexas, pero yo creo que tienen su Yo creo que en España no debemos dejar de reivindicar el papel de los sindicatos en la construcción de la democracia y en la lucha contra el franquismo, no tanto por un legítimo ejercicio de orgullo, no tanto por un ejercicio de memoria histórica, y solo esto ya valdría para hacerlo, sino porque yo soy de los que cree que se pueden sacar conclusiones importantes también de futuro de por qué el sindicalismo jugó un papel determinante en las últimas 2 décadas de vida del franquismo y en la propia transición. Porque en contra de algunas lecturas que yo creo que a veces se hacen de la transición española, que se suele hacer una lectura terriblemente edulcorada, yo creo que la transición española fue una transición bastante más compleja y bastante más multicausal, de lo que a veces se quiere hacer pasar. Claro que la transición española de la dictadura a la democracia en parte tiene que ver con que la parte más inteligente del régimen franquista, la parte que sabe que el país se le ha quedado absolutamente obsoleto, el sistema de la dictadura, el sistema político tiene que transicionar hacia otro modelo, digamos, de democracia vigilada, claro que no eran todos idiotas, no eran todos falangistas, claro que había un elemento muy reactivo y muy de democracia selectiva, cómo se afrontaba la transición. Y el proceso de acumulación y de movilización que se dieron en los años 60 y en los años 70 tiene que ver, en mi opinión, no con una lectura ideológico-política de unas nacientes comisiones obreras u otros sindicatos que fuéramos capaces de movilizar a la clase trabajadora por un compromiso democrático antifranquista. Algo de esto había, por supuesto que sí. Pero sobre todo yo creo que la inteligencia de aquellos dirigentes fue interpretar correctamente lo que estaba sucediendo en la sociedad, no desde el voluntarismo, sino desde entender cómo se estaban moviendo las bases materiales de España. Y tú hacías referencia, y es verdad, a que los planes de estabilización del 59, la ley de convenios colectivos, tienen que ver con un contexto en el que lógicamente se naturaliza el régimen franquista, en esa dinámica de Guerra Fría. Por lo tanto, el régimen franquista se da toda la venia para figurar en la Comunidad Europea, hasta que estas cosas evidentemente no, pero sí para normalizar perfectamente al régimen, porque el desarrollismo que en aquellos momentos se daba, la cierta industrialización del país, es verdad que una industria debajo del Reino Unido, pero generaba una clase trabajadora radicalmente distinta, una migración del pueblo, de lo rural a las ciudades, y empezaba a dar
lo que dan esos movimientos industriales tan fuertes, una determinada contradicción de clase, un determinado anhelo de aquella clase trabajadora industrial de mejorar sus condiciones de vida. Y al hacer una reivindicación para mejorar sus condiciones de vida, al movilizar a la gente para mejorar sus condiciones de vida, el régimen no daba respuesta porque era un régimen dictatorial y reprimía. Y por tanto una acción sindical que partía de huelgas que tenían que ver con primas de producción, con turnos, con cierres de empresas, empezaban con ese germen y terminaban siendo cuestionamientos radicales y políticos del régimen franquista. Y aquella secuencia de huelgas, aquella secuencia de movilizaciones, aquellas galernas de huelgas, incluso una vez muerto el dictador, fueron muy determinantes en descarrilar algunos de los proyectos de transición que el primer presidente del gobierno, que llamaba Arias Navarro, que de renovador no tenía nada, y que era un asesino, un psicópata, que en la guerra civil asesinó miles y miles y miles de gente en realidad en Málaga, pues evidentemente aquel proyecto fracasara y acabara pilotándolo Adolfo Suárez a un sistema democrático, bueno, pues yo creo que con sus pérfides, como seguimos comprobando, pero equiparable a sistemas democráticos de nuestro entorno. Y yo creo que ese papel del sindicalismo hay que seguir reivindicando, pero hay que seguir reivindicándolo, insisto, no como un ejercicio de nostalgia, sino porque a mí me parece muy interesante cómo la lectura correcta de las condiciones materiales y de los movimientos que se generan en la clase trabajadora real acaban generando un efecto de tsunami político que es el que cuestiona de verdad los últimos años del franquismo, evidentemente con la acción y con la participación de los partidos en la clandestinidad y particularmente del Partido Comunista, ¿no? A mí a la hora de hablar de sindicalismo y democracia, creo que es una reflexión que nunca debiéramos dejar de lado para no olvidarla y porque se sacan lecturas de esto. Hay una segunda fase que en España, claro, no serán los 50, los 60 y los 70, será en los 80, en los 90 e incluso en los 2000, que es la construcción de ese modelo social, de este estado de bienestar, de esa sanidad, de esa educación con pensiones universales, de esos sistemas públicos de pensiones, bueno, con la capacidad suficiente de garantizar una vida digna a millones de personas al final de su vida laboral, donde sinceramente yo creo que las organizaciones sindicales también nos juegan un papel muy importante. Y es verdad que igual que el sistema de negociación colectiva, el sistema de la OMS, el sistema de aplicación general de lo pactado en el convenio colectivo no es extensible ni siquiera en los países de Europa, no ya del mundo, tampoco el modelo de diálogo y de concertación social existente en España es tan común en los países de nuestro entorno, por no decir que no es nada común en estos tiempos. Nosotros, tanto UGT como nosotros, porque somos como somos y somos más bien parados para estas cosas, pero podríamos estar haciendo giras ahora mismo por Europa para explicar el proceso de concertación que en España se ha vivido en estos últimos 2 años. Os lo digo de verdad y no exagero, que hay sindicalistas y hay sindicatos que miran con cierto asombro, por ejemplo, cómo se ha trabajado en la reforma de pensiones, cómo se ha trabajado en la reforma laboral, cómo se ha trabajado en la ley Rider, o cómo se ha trabajado en un tema como la reglamentación de los planes de igualdad. Os prometo que genera cierto asombro en nivel de interlocución y de reconocimiento del papel de los sindicatos. Dicho eso, igual que digo esto, voy a decir otra cosa. Creo que el papel institucional y de reconocimiento legal de los sindicatos que emana de la Constitución, del título preliminar, del artículo 7, está sustentado, sigue estando excesivamente sustentado en la voluntad política del gobierno de turno. Porque igual que el Guadiana ha emergido con mucha fuerza en los últimos años en materia de concertación social, el Guadiana se sumergió, y aquí nadie se rasgó las vestiduras, en los tiempos del austericidio, cuando el diálogo social no era funcional, o simplemente cuando el gobierno de turno le viene el aire por otro lado y opta por hacer desaparecer el diálogo social. Por tanto, no debiéramos perder esa perspectiva, porque si hacemos una lectura excesivamente autocomplaciente, pensando que está absolutamente consolidado el papel de representación institucional y democrática de los sindicatos, nos estaremos equivocando de medio a medio. Nos estaremos equivocando de medio a medio, porque no es verdad. Porque no es verdad, evidentemente, en las fuerzas de la derecha, y es muy discutible con muchos matices en las fuerzas de la izquierda. Habría que matizar mucho sobre eso. Entonces, seamos conscientes de esto para saber
que el peso del sindicalismo a la hora de ser un interlocutor social ante las patronales o ante los gobiernos va a seguir dependiendo de algo tan viejo como la correlación de fuerzas y de algo tan viejo como ser capaces de legitimarnos en el espacio donde solo están los sindicatos, que insisto siempre son los centros de trabajo, ¿no? Pero en todo caso, y con esta salvaguarda, sí quiero poner en valor ese papel. Claro, ¿qué es lo que pasa? Que, como decía al principio, ese papel de construcción del modelo social, del estado de bienestar que jugamos los sindicatos, es funcional al momento histórico en el que esos estados emergen, se refuerzan y se consolidan. Y deja de ser funcional cuando esos estados empiezan a retraerse y cuando hay toda una ofensiva neoliberal que parte de una concepción del mundo diametralmente distinta. Y si me da tiempo y no se me escapa, algo diré de la batalla cultural, porque me parece que es decisiva en todo este juego, y hago en el artículo una referencia. Tú dices, no hay conversación de vinos que no mencione a Obama, tampoco se menciona a Hayek, yo no sé dónde vamos a ir, ¿no? Y yo hago una mención a un economista de la escuela austríaca, un economista neoclásico, que era una escuela que en los años 50 pues prácticamente era un grupo de frikis, no significaba nada, pero que si alguien lee cosas que había escrito este señor hace muchos años, a veces parece que es el que le escribe la orientación de los discursos a una señora que no sabe ni quién es Hayek, que se llama Isabel Díaz Ayuso, por algunas de las concepciones que tiene y por algo muy importante. Dice, aquí hay que dar una batalla cultural, aquí hay que ganar. Esto no va solo de un modelo económico más o menos eficaz, más o menos eficiente, una tensión entre la distribución y la eficacia, entre el crecimiento y la igualdad. Esto es mucho más que esto, Esto no va de que es más eficaz solo, esto es de ganar las conciencias de la gente. Y esto es de generar un modelo social que acabe determinando que las personas acabemos pensando de una manera o de otra. Y es lo que acaba generando, lógicamente, que las opciones, ya liberales o neoliberales, incluso las opciones reaccionarias, hoy en día se sostengan con una buena parte de voto de gente que objetivamente está votando contra sus intereses concretos, pero que configura su idea política en base a otras variables, a otros miedos, a otros supuestos enclaves seguros que le dan las opciones reaccionarias y que le llevan a votar a un partido que, aunque está en contra de que le suban el salario, sin embargo le dice lo que quiere oír respecto al rol de género que ha dejado de jugar su hija o su mujer, que es lo que a una persona determinada le tiene absolutamente acojonada en la vida porque no se sabe adaptar y por tanto dice, yo lo que diga es, aunque me esté deteriorando el salario, el médico, la escuela o la pensión. Y esto hay que ser conscientes. ¿Por qué? ¿Porque la gente es idiota? No, porque las batallas culturales que ha dado la derecha durante mucho tiempo han relacionado las políticas materiales con la forma de organizarse en la cabeza las personas. Porque si tú deterioras los servicios públicos, dices, pues que deteriores los servicios públicos vas a tener una reacción de las personas que vas a alucinar. Bueno, depende cómo lo hagas. Depende cómo lo hagas. Si tú instalas en la gente la idea de que el servicio público no te va a dar respuesta y que esto es una cuestión que está sentenciada y que no tiene marcha atrás, es muy probable que igual te enfades un día, pero es casi más probable que te acabes suscribiendo un seguro médico, una pensión complementaria, una escuela concertada que encima te la acaban pagando también a través de una subvención o de un apaño, o 3 coches por familia en vez de pedir un autobús en condiciones al centro de la ciudad. Y es que esto funciona así. Bueno, algunas cuestiones más, ya digo que iba a ir un poco deslavazado, que quería comentar para interpretar el papel democrático del sindicalismo actual. Yo digo al inicio del artículo que si este artículo me le piden hace 25 meses, yo hago una recuperación del discurso con el que fundamentamos en Comisiones Obreras lo de repensar el sindicato. Es decir, aquí ha habido 3 factores que han cambiado de forma radical y hay que interpretarlos correctamente. El proceso de globalización, el proceso de mundialización de las cadenas de producción, de las cadenas de valor y lo que eso supone a la hora de quitar la acción sindical y lo que supone a la hora de trasladar eso que llaman clases medias, una parte de las clases medias de Europa a las clases medias que surgen en otras partes del mundo, en China y en otros sitios, ¿no? El factor globalización como un elemento determinante para entender el sindicalismo en la actualidad.
Junto a ello, algo tan importante o más para la acción sindical cotidiana como es la ruptura del viejo modelo de empresa. El viejo modelo de empresa activista, el viejo modelo de empresa que más o menos integra buena parte del sistema de producción, de la cadena de valor a la hora de generar bienes y servicios. La ruptura, también está teorizada, también está inventada, la ruptura de ese modelo de empresa, la generación de empresas auxiliares, de empresas en red, de cadenas de subcontratación, con el tiempo la utilización del trabajo autónomo, del falso trabajo autónomo, del trabajo autónomo dependiente, que es una contradicción en términos, y ya con la emergencia de la digitalización, la utilización del fetiche digital como una excusa directamente para romper totalmente el vínculo colectivo dentro de esa cadena de producción, dentro de la producción de bienes y servicios, riders, con la utilización de la economía digital, pues genera un modelo de empresa diametralmente distinto, no de empresa, sino de generación de valor y por tanto de clase trabajadora muy distinto. Y por último, el individualismo, el cómo ha ido calando a lo largo de décadas una idea crecientemente individual de la vida y una despolitización del trabajo. Por eso me parece muy relevante que la Fundación, por ejemplo, haga un libro sobre esto. La despolitización del trabajo. ¿Qué quiero decir con despolitización del trabajo? Que hoy hay millones de trabajadores y trabajadoras que vinculan lo que les pasa en su puesto de trabajo, allí donde disputan renta, allí donde ganan, dejan de ganar dinero para poder vivir con una cierta autonomía, lo vinculan más a las vicisitudes personales de cómo te va la vida que a factores de cómo ordenamos la sociedad. Yo creo que eso pasa. Hay gente que, por ejemplo, cuando tú le hablas de un convenio colectivo, de un derecho laboral, de un sindicato, y de que esto es así en función de si estás organizado o esto es asado en función de si estás desorganizada, no es que esté en contra, es que no te entiende. Porque interpreta que aquello que ocurre en el trabajo pues tiene más que ver con cuestiones de carácter personal, de suerte, mala suerte, mérito, menos mérito, y si aquí no tengo unos derechos, pues los tendré en otro lugar, ¿no? Entonces, bueno, el tema de la generación de una sociedad donde el nosotros se ha ido diluyendo, donde la conciencia de clase, eso tan socorrido, evidentemente, se ha fragmentado y donde el sindicalismo pues, tenía que interpretar correctamente y ahí construir su propuesta organizativa, su propuesta de acción sindical, esto que nosotros decíamos hace un par de congresos, de que el sindicato tiene que integrar lo que la empresa desintegra. Pues claro, esto sería así a pelo hace 25 meses. Yo creo que hoy han cambiado algunas cosas. No sé si para bien o para mal, pero yo creo que han cambiado, o están cambiando, se están al menos acumulando percepciones que permiten hacer bastantes matices a lo que he dicho. Primero porque podemos estar en un cierto proceso de desglobalización, no solo producto de la pandemia y la secuencia con la guerra, sino porque algunos de los fenómenos políticos reaccionarios de última generación tienen bastante que ver, Trump en Estados Unidos, con uno de los enclaves seguros de la extrema derecha, ¿no? Es una renacionalización, es a veces incluso una cierta añoranza del autarquismo económico. Es un cierto mensaje sobre que el problema de la gente que ha perdido el tren industrial, que ha perdido el tren del empleo, pues tiene que ver con unos excesos en la mundialización y la globalización. Y como pasa casi siempre, como toda gran mentira, tiene partes de análisis de una realidad que la gente percibe como verdad. Porque claro que ha habido excesos en una globalización no bien controlada y sin una globalización paralela de unos mínimos estándares medioambientales, laborales o sociales. Y ese proceso de cierta desglobalización que se venía intuyendo, pues yo creo que tiene un antes y un después cuando nos pasa en la pandemia y nos damos cuenta las dificultades de suministro que tienen, ni más ni menos, que unas sociedades como las europeas sobre productos básicos para sobrevivir
a un puto virus, por decirlo así de alguna manera, nos enteramos que no producimos mascarillas, que hay que tratar de cambiar la producción en la SEAT para fabricar respiradores, y yo creo que se abre una ventana de oportunidad para cuestionar el exceso en el proceso de descentralización y de deslocalización, sobre todo de los núcleos centrales de la producción industrial. ¿Y qué decir cuando llega la invasión de Rusia a Ucrania? Bueno, aparte de eso, los cortes en las cadenas de suministro, los microchips, cuando pasamos la pandemia, hay una recuperación del comercio mundial, y ese comercio mundial se ve atorado en unos cuellos de botella que hacen que de repente, pues para hacer un coche, te tratar de vender no sé cuánto tiempo, porque no llega un montón de productos, ¿no? Y llega el tema de la dependencia energética. Es lo que ya definitivamente acelera un debate que va calando y que va ganando adeptos en la sociedad, de que los países necesitamos mejorar nuestra autonomía en la producción de energías a través de una menor dependencia de energías fósiles, de suministros de combustibles fósiles y de materias primas fósiles, y de países como Rusia, pero claro, nos comparamos con países como Argelia, que también tienen una fiabilidad muy discutible, con lo cual la transición energético-ecológica, la necesidad de generar otras formas alternativas de producción de energía, ni más ni menos que de energía, que es lo que explica todas las grandes revoluciones y las transformaciones de los modelos productivos y por tanto de las sociedades, estamos por tanto ante una transformación potencialmente muy enorme, muy intensa, y que depende cómo se ve en cada sociedad, pues da oportunidades y ofrece también amenazas. España tiene bastantes oportunidades en este terreno, ¿no? Por tanto, bueno, ese relato que hace 25 meses era uno, pues yo creo que ahora, en cierto modo, se modifica, ¿no? Aquí, estoy yendo también de tiempo, dos reflexiones más, ¿no? Que creo que no se pueden perder de vista para analizar nada en este momento. Yo creo que las secuencias de crisis que hemos vivido en el año 2008 y estamos viviendo ahora, unido a la profundidad de las transformaciones y de las transiciones que suceden en la sociedad, aquí hay gente que sabe mucho más que yo, pero no creo que se hayan dado en la historia de la humanidad demasiadas veces. Es decir, una crisis financiera y una posterior crisis inducida por la austeridad que alguien comparó con la del 29. Yo no sé si se puede comparar con la del 29, pero en todo caso tuvo unos efectos brutales en caídas de PIB, en destrucciones de empleo, evidente que fue una crisis muy importante. Más una crisis pandémica que paró el mundo. Buena parte del mundo, que en Occidente, porque en otros sitios ni siquiera han podido vacunarse en las mismas condiciones, nos llevó lo mismo, a una situación inédita que no habíamos vivido, yo creo que nunca, porque la última gran pandemia desde hace un siglo y el mundo era diametralmente distinto. Y ahora un incremento de precios y una crisis de precios y tener que convivir con una inflación que nuestras generaciones ya no conocíamos y no recordábamos, es una secuencia de crisis muy importante y con unos efectos letales sobre amplísimas capas de la sociedad. Hay millones de personas con sesgos de generación, sesgos generacionales, que no han vivido una situación normalizada en su vida social, en su vida socioeconómica, nunca. Y que están instalados en una percepción absolutamente precarizada de la vida, del empleo, de sus ingresos, digo ya cuando tienen que hacer un piso, una hipoteca o a un alquiler. Esto me parece muy relevante. Y junto a eso, mutaciones, transformaciones, transiciones, como se dice ahora, de muchísima intensidad, que no sé si siempre somos conscientes de los efectos de las mismas. La transición digital no es solo una transición en el modelo de producción, introducir microchips y big data, y inteligencia artificial y no sé qué. Está transformando el modo de relacionarse de las personas, también con sesgos generacionales muy importantes. Está transformando el modo de que las personas se relacionan con lo común, con lo colectivo, con lo institucional. Yo ayer tenía una reunión con Nadia Calviño y una de las cosas que yo siempre les digo a los del gobierno es que no pierdan vista del enorme problema que hay entre la expectativa que generan las medidas que se anuncian en materia de ingreso mínimo vital, en materia de bono social, en materia de bono energético, en materia de todo lo que quieras,
y las enormes dificultades que tiene la sociedad, buena parte de la sociedad, y sobre todo buena parte de la sociedad a la que están dirigidas esas medidas para saber cómo acceder a ellas. La gente no sabe utilizar aplicaciones, no sabe... Es que a mí mismo, que estás, por suerte de gracia, todo el día encelado en estas cosas, hay un montón de tramitaciones que cuesta mucho hacerlas. Y a alguien esto le puede parecer una cuestión anecdótica, estoy diciendo casi una chorrada. Yo creo que no es una chorrada. Yo creo que hay crecientes partes de la sociedad que se sienten absolutamente en los márgenes del proceso de modernización que se viene dando en el mundo. Y si añadimos los cambios de roles, que son absolutamente positivos, que no pueden tener marcha atrás, por ejemplo, de los roles de las mujeres en la sociedad, y de, por ejemplo, la liberación afectivo-sexual que se ha dado en sociedades como la española, esto, que es un avance en derechos civiles, es un avance civilizatorio, indiscutiblemente, no nos engañemos demasiado, genera también un montón de millones de personas que se sienten absolutamente desplazados de este cambio de roles, que no han sabido, particularmente hombres, adaptarse a esto. Es decir, estamos en un momento donde, en mi opinión, esa secuencia de crisis con sus efectos y esas secuencias de transiciones y de cambios sociales con sus efectos están generando una sensación muy generalizada de pérdida de certezas, de pérdida de seguridades, de muchísimos miedos en el futuro. Y aquí será, y con esto ya sí que voy a la parte final, la disputa de fondo, que parece muy relevante y que es la que yo creo que, aunque sea muy simple lo que voy a decir, pero yo creo que hay una disputa de fondo en cómo se reconstruyen las sociedades, que viene de la crisis, de la poscrisis financiera. No es verdad que la derecha o el liberalismo aspire a deteriorar a las clases medias. Ellos quieren que haya clases medias porque, entre otras cosas, lógicamente, el sistema necesita, para su propia reproducción, un sistema de producción capitalista, de acumulación capitalista, necesita precisamente esas clases medias como motor precisamente del crecimiento, del desarrollo y en su visión de esa sociedad individualizada e individualista. Pero además, si esas clases, con una cierta capacidad de consumo, con una cierta capacidad de estabilidad en la vida, se accede a ella a través de la disputa de la riqueza, a través de la democratización de las sociedades, de la democratización de las relaciones laborales, o se accede a través de los esquemas de sobrefinanciación, de sobreendeudamiento, que era lo que quiebra en el año 2008 y luego en el año 2010. Es decir, es perfectamente compatible en Occidente un deterioro de los salarios reales, una menor participación de los salarios reales desde hace 3 décadas, una menor participación, o sea, un incremento muy superior de la productividad por hora trabajada respecto a lo que la gente se apropia de esos salarios, es perfectamente compatible con un acceso al consumo como si eso no estuviera ocurriendo, porque hay una sobrefinanciación de la sociedad que en España se da, por ejemplo, a través de la inmensa burbuja inmobiliaria y del disparatado modelo de mercado inmobiliario que tenemos en España, que es el bien sobre el que pivota todo un castillo que se mostró al final que tenía a pies de barco. Por tanto, claro que hay un intento de recomponer esas clases medias. La cuestión es cómo. Y en el cómo yo veo claramente 2 espacios. Una sociedad despiadada, como apuntaba Tomás, una sociedad despiadada de todos contra todos, no me voy a extender. El modelo más claro en España es la política de laboratorio neoliberal que tiene la Comunidad de Madrid. No hay una puntada sin hilo en la Comunidad de Madrid, punto número 1. La otra opción es la reconstrucción de un nuevo contrato social para el siglo XXI. Un nuevo contrato social que tiene que partir de una fiscalidad adaptada a un mundo que no puede fiscalizarse de una forma tan sencilla como en la mitad del siglo pasado, porque las empresas son distintas, porque la economía funciona de una forma distinta, pero es fundamental dotarnos de un músculo fiscal suficiente para recomponer vínculos colectivos a través de los viejos modelos, de los viejos tótems del Estado social, del Estado de bienestar, de la educación pública, de la sanidad pública, de las pensiones y nuevos elementos que se tienen que incorporar a ese contrato social, y cito de corrido solo 2. Uno, el que tiene que ver con la formación y con la formación permanente, o sea, con el acceso al conocimiento a lo largo de toda la vida de las personas. Es un elemento determinante porque genera unas fallas
y unas brechas inmensas en el no acceso al conocimiento que ya no se da en los mismos términos que en la economía, que en las sociedades clásicas, de adquisición de conocimientos en la primera etapa de la vida, experiencia laboral y de ahí a la jubilación. Esto tiene otras claves ahora. Y algo que me parece fundamental, y es las políticas de cuidados. Yo creo que el gran elemento de mejora, elemento cualitativo de ese Estado, ese modelo social para el siglo XXI, es todo lo que tiene que ver con los cuidados, que fue el elemento que se quedó fuera, diametralmente fuera, de la construcción del estado de bienestar del siglo XX, por la simple razón de que se iba a subcontratar gratis a las mujeres, ni más ni menos. Hay que recuperar, hay que incluir un gran pacto social sobre los cuidados. No me voy a extender en términos, es un tema complejo y largo y no hay tiempo, pero me parece determinante. Y ahora sí que concluyo con una idea performativa desde las fuerzas sindicales y desde las fuerzas de izquierda. Configurar un determinado modelo de sociedad. Configurar un determinado modelo de sociedad. No se puede gestionar la cosa pública como quien gestiona balances de empresas. La derecha sabe perfectamente lo que hace cuando permite generar un barrio nuevo, residencial, y hacer que tarden 10 años en llegar los servicios públicos necesarios para vivir allí. Lo que está haciendo es promover un individualismo feroz entre las personas que van allí, que al no tener una escuela pública, al no tener un centro sanitario cerca de su casa, al no tener un autobús o un metro en condiciones para poder utilizar el transporte público, se asegura a través de opciones privadas o privatizadas y por tanto se construye una ciudadanía desligada, una ciudadanía que no tiene vínculos comunes. Y luego vete tú a decir que te han hecho el barrio mal o que tienes zarzas en las parcelas que no hay construidas. Has generado un ciudadano que no va a acompañar políticas laborales, políticas sindicales o propuestas políticas de solidaridad porque has hecho un ciudadano que no tiene ese país en el mapa, por decirlo de alguna manera. Y la construcción del contrato social del siglo XXI tiene que tener esa voluntad performativa, porque ellos sí la tienen. Y yo sigo pensando, por lo que decía antes, que el sindicalismo ahí es un agente clave. Un modelo de negociación colectiva es un modelo clave, porque hace que la gente tenga vínculos colectivos, que las huelgas sectoriales en Euskadi, pese a todo lo que ha pasado en la negociación colectiva, sigan teniendo muchas veces el recorrido que tienen, se explica por la densidad sindical en Euskadi y se explica porque la gente sigue teniendo un vínculo con su convenio colectivo. En los sectores donde ese vínculo ha desaparecido, la percepción de la relación laboral de la gente es estrictamente individual y por tanto no hay manera de negociar un convenio colectivo que no sea pues, con la habilidad negociadora que puedas tener, pero que eso da a lo que da. Eso da a lo que da, porque esto va de correlación de fuerzas, ¿no? Bueno, ya digo, son muchas cosas bastante deslavazadas, al final me he ido bastante al artículo, pero yo creo que explican o contextualizan todas las funciones respecto a la democracia que creo que los sindicatos estamos llamados a ejercer. Espero que nunca más la necesidad de luchar contra un régimen totalitario. No me apostaría yo la mano, no vaya a quedarme manco, además hubiera que estar luchando contra un régimen totalitario, pero que no. Pero desde luego sí, en la construcción de esos modelos sociales, y desde luego sí, y esto se me ha olvidado decir, es muy importante, pero bueno, no lo digo, en todo lo que tiene que ver con la vertebración de la clase a través de interpretar la diversidad de problemas que hoy en día tiene la clase trabajadora, porque en efecto esto no va solo de salarios, jornadas y permisos, esto va de igualdad, esto va de condiciones de trabajo, esto va de determinación del tiempo de trabajo, esto va de conocer los algoritmos, esto va, en fin, de disputa del conocimiento en las empresas, vertebración, democracia en la empresa. Muchísimas gracias a los dos, a todos, a todas. Hay tantas cosas, ¿no?, tan sugerentes y yo mismo he apuntado por una cosa verde aquí un montón de cosas que me gustaría poner encima de la mesa para abrir un debate.
pero lo siento mucho, me toca a mí, además de pasarle los papelitos a José María y esas miradas un poco torvas a Unai, que también decía, pues me toca dar por concluido este acto que, en mi opinión, ha puesto encima de la mesa un montón de cosas que complementan muy bien lo que se recoge en ese libro, que está, por cierto, a la disposición de todos. Ahora voy a tratarles de usted, porque cuando se invita a alguien al consumo, todos ustedes están en esa mesa a un precio muy módico y que es una inversión, la verdad, en términos de relación calidad-precio buenísimo. Muchísimas gracias y nos seguimos viendo. Muchas gracias.